Un cordial saludo a todo el personal de salud de San Martín. Les saluda la doctora Graciela Molina. El día de hoy vamos a tratar el tema de viruela símica. Bien, vamos a tratar las generalidades del virus. Es un virus ADN de doble cadena del género Ortopoxvirus, familia Poxviridae. Este es un causante de enfermedades, ya sea en humanos y en animales, que van a generarnos lesiones, empezando con nódulos de la piel o erupción diseminada. De él existen dos grupos genéticos. Uno es endémico de África Occidental y otro en la región de la Cuenca del Congo. El periodo de incubación puede ir de 6 a 16 días hasta 30 días. Inicia con un corto periodo prodrómico febril que va seguido del desarrollo progresivo de una erupción clásica con lesiones induradas y umbilicadas, que comienzan principalmente en la cabeza o en la cara y que posteriormente van a progresar a las extremidades, ya sea a las palmas de las manos o a las plantas de los pies. Las lesiones progresan todas en la misma etapa, desde máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente costras que se secan, es decir que esto va de una manera progresiva y se caen después de 2 a 4 semanas. Pero también este tipo de lesiones pueden afectar ya sea la boca, los ojos y el área genital. Debido a la variedad de afecciones que causan este tipo de erupciones cutáneas, nosotros podemos diferenciarlo con muchas enfermedades. Por lo tanto, la decisión de realizar una prueba de laboratorio debe de basarse en factores clínicos y epidemiológicos que van a ir vinculados a una evaluación de la probabilidad de la infección. En los antecedentes, la viruela símica es una zoonosis viral que va transmitida desde los animales a los humanos. En ella fue aislada por primera vez en 1958 con un brote de enfermedad, pero el primer caso en los humanos fue reportado en 1970 en la República Democrática del Congo. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la misma, la viruela del simio se convirtió en el ortopoxvirus más importante para la salud pública a nivel. Desde 1970 hasta el 2022, han sido 15 los países que han reportado casos, 11 de los cuales son africanos, donde la enfermedad es endémica. El primer brote fuera de África se registró en los Estados Unidos en el año 2003, que hasta la fecha se han reportado 40 casos en dicho país. El primer caso que se había reportado fue el 15 de diciembre de 2021 y lleva 25 casos acumulados, de los cuales hay 9 muertes acumuladas. En República Centroafricana se reportó el 4 de marzo de 2022 y que hasta la fecha, hasta el 17 de mayo de 2022, llevaba 8 casos acumulados y hasta la fecha 2 muertes. En República Democrática del Congo, 1.284 casos y 58 muertes acumuladas. En Nigeria, 46 casos y en República del... Los casos de viruela símica reportados fuera de África desde el 2003 a mayo del 2022. En Estados Unidos se reportaron 47 confirmados y probables,
Como pueden observar, hasta la fecha en estos países no han habido fallecidos, pero sí se ha presentado al menos un caso confirmado o probable. Bien, ahora vamos a hablar de la cadena epidemiológica. Como agente tenemos al virus de la viruela símica, el cual viene de la familia Poxviridae. Este es un virus de ADN lineal de doble cadena. De esos hay dos clados genéticos distintos del virus, que está el clado de África Central y el clado de África Occidental. El órgano blanco son la piel y las mucosas. En la susceptibilidad del huésped, este es universal y en la cual tenemos una población en riesgo, la cual puede ser que tenga contacto sexual con múltiples parejas, residentes y viajeros a zonas endémicas o lugares que ya reportaron casos, así como también la población sin vacunación contra viruela. La puerta de entrada, la nariz, boca y piel, y las lesiones y la piel de la lesionada de la persona, ¿verdad? La vía de entrada son las mucosas y la piel lesionada. El mecanismo de transmisión es por contacto directo con gotas de saliva y secreciones. En este mecanismo o modo de transmisión puede ser por vía respiratoria vertical y por contacto directo. La vía de transmisión sexual se está investigando actualmente y aún no existe evidencia significativa estadísticamente que la transmisión por esta vía. Bien, la vía de transmisión puede ser tanto directa como indirecta. De manera directa por gotículas respiratorias, por inoculación de las lesiones en la piel expuesta y por relaciones sexuales con múltiples parejas. Y de manera indirecta podría ser, es por transplacentaria, la viruela símica congénita y por material contaminado que son los vómitos. La vía de salida son por gotículas de saliva, secreciones y transplacentaria. La puerta de salida es por medio de la nariz, la boca y la piel. Y el reservorio sigue siendo desconocido, aunque es probable que se encuentre entre los roedores. El contacto con animales vivos muertos silvestres a través de la caza y el consumo de la carne son factores de riesgo que son conocidos. Entre los roedores tenemos a la ardilla de la cuerda, a la rata de Gambia, al lirón, a los primates y a la ardilla del árbol. En el cuadro clínico, como les mencionaba, la población susceptible, la susceptibilidad tiende a ser universal. La población menor de 50 años que no tiene protección por la vacuna de la viruela. El periodo de incubación es de 5 a 21 días con un promedio de 6 a 13 días. Y las manifestaciones clínicas van a estar divididas por medio de dos periodos. En primer lugar, el periodo de invasión, que va de 0 a 5 días. Este va a estar caracterizado principalmente o al inicio por fiebre. Posterior a ello, va a haber un dolor de cabeza intenso y lo más característico de esto es la linfadenopatía. Una linfadenopatía dolorosa, un dolor de espalda, mialgia y astemia intensa. Como les mencionaba, la linfadenopatía es una característica distintiva de la viruela símica en comparación con otras enfermedades que inicialmente pueden parecer similares como la varicela, el sarampión y la viruela. El segundo periodo es la erupción de la piel, que va a comenzar de 1 a 3 días posterior al aparecimiento de la fiebre. Va a afectar en un 95% de los casos a la cara y posteriormente a las extremidades, como les mencionaba anteriormente, a las palmas de las manos y las plantas de los pies. También se ven afectadas las mucosas orales en un 70%,
los genitales en un 30% y las conjuntivas en un 20%, así como la córnea. Esta erupción va a ir evolucionando secuencialmente, de lo más pequeño a lo más grande. Va desde mácula, vesículas, pústula, hasta llegar hasta las costras que se secan y se caen. Uno de los diagnósticos diferenciales va a incluir la varicela, el sarampión, la sarna, sífilis, herpes 1 y herpes 2. En la evolución de la enfermedad, como les mencionaba anteriormente, el periodo de incubación es de 5 a 21 días. En el inicio de los síntomas vamos a tener como inicio con la fiebre, que posteriormente va a progresar con dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de la espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento, pero siempre predominando la característica principal de ella como la linfadenopatía. Posteriormente, 6 a 24 días vamos a tener la presencia de una erupción que vamos a tener, como les mencionábamos anteriormente, en un 95% a predominio de la cara, que posteriormente se va a extender en el cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las erupciones pasan por las siguientes etapas, como les mencionaba, de lo más pequeño a lo más grande. Empezamos con mácula, con pápula, vesículas, pústulas, hasta llegar a costras que posteriormente se secan y se caen. Y finalmente la enfermedad finaliza al cabo de los 21 y 45 días. En la evolución de las lesiones en la piel, comienza como un enantema. Las primeras lesiones se van a desarrollar, pueden desarrollarse en la lengua y en la boca. Posteriormente al enantema encontramos a las máculas, que la duración de esta etapa es de 1 a 2 días. Esta es una erupción macular en la piel que va comenzando en la cara y se extiende a las extremidades, posteriormente al tronco, ¿verdad? Esta erupción se va a propagar a todas las partes del cuerpo dentro de las primeras 24 horas y se va a concentrar sobre todo en la cara y en las extremidades, en una distribución centrífuga. Posteriormente vamos a tener las pápulas, que tienen una duración en esta etapa de 1 a 2 días, es decir, que al tercer día de la erupción las lesiones ya han progresado de mácula de una manera plana a pápula, es decir, que ya va a estar elevado. Posteriormente a ello, al cabo de 1 o 2 días, comienzan las vesículas en el cuarto al quinto día, y estas se vuelven vesiculares, es decir, más elevadas y llenas de líquido claro. Posteriormente pústulas, que dura de 5 a 7 días, y en el sexto al séptimo día las lesiones se han vuelto pustulosas, que van a estar agudamente elevadas, generalmente están redondas y firmes al tacto. Estas permanecen durante aproximadamente de 5 a 7 días antes de comenzar las costras. Que posteriormente, en esta etapa, ¿verdad? En la etapa de las costras, que tiene de 7 a 14 días, las costras van a permanecer al menos durante una semana antes de comenzar a caerse. En la evolución de las lesiones, ¿verdad? Las manifestaciones cutáneas, como les mencionaba, se dan sobre todo en 95% en la región de la cara, posteriormente a las extremidades y al tronco. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Los podemos observar en las extremidades,
y esta en el área genital. La propuesta de definición del caso sospechoso. Vamos a decir que tenemos un caso sospechoso cuando tenemos una fiebre por arriba de los 38.5 grados centígrados. El paciente va a tener una cefalea intensa, sin olvidar nosotros, ¿verdad?, que la característica principal es una linfadenopatía, lumbalgia, mialgia y astenia intensa, que va seguida de exantema maculopapular que aparece 1 a 3 días después de la fiebre y que va a evolucionar a vesícula, pústula y costra. Como diagnósticos diferenciales de este exantema, tenemos varicela zoster, herpes zóster, sarampión, zika, dengue, chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel, infecciones diseminadas por gonococcus, sífilis primaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagiosa, reacción alérgica y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción papular o vesicular. Y como propuesta de definición de caso sospechoso, es que se cumple la definición de caso sospechoso y sea confirmado por medio de... Y el contacto, va a ser cualquier persona que haya estado en contacto directo con un caso confirmado desde el inicio de los síntomas, es decir, por contacto con lesiones cutáneas, fluidos corporales, contacto sexual, ¿verdad?, o que haya manipulado ropa contaminada o compartir un espacio común. ¿Qué pasa en la notificación y respuesta? La notificación se va a realizar de manera inmediata como evento individual en VIGEPES 01, con diagnóstico, evento inusual o inusitado. Se debe de notificar de manera inmediata al referente de epidemiología de la institución correspondiente y notificar simultáneamente vía telefónica de acuerdo a lo establecido en el reglamento sanitario. Y se procederá según lo establecido en los técnicos. El diagnóstico se va a realizar mediante muestras de las lesiones cutáneas, ya sea por frotis, de las lesiones vesiculares, exudadas o costras, para la realización de la identificación genómica, ¿verdad?, mediante el suero para la detección de IgM dentro de los 7 días siguientes del inicio de las manifestaciones clínicas. La detección de IgG parte de los 10 días siguientes al inicio de los síntomas. En la evolución, el virus va a comenzar a crecer en lugar de la inyección y provoca la formación de una infección localizada o viruela. Se crea una lesión de color rojo con prurito intenso en el sitio de la vacunación dentro de los 3 a 4 días y esto va a constituir un indicador de vacunación exitoso. Entre los efectos adversos de manera generalizada va a tener la picazón, el dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sarpullido leve y fatiga. En específico son una miocarditis y una pericarditis. Y la efectividad va a ser 85%. Entre las vacunas de la tercera generación se encuentra la Invamune. Ese tipo de vacuna, ¿verdad?, es empleada con éxito en el Reino Unido durante un brote de casos en el año 2018. La población de destino de ella es mayores de 18 años. La vía subcutánea, un lugar de aplicación preferiblemente en la parte superior del brazo del deltoides, una dosis de 0.5 ml y en este caso, a diferencia
¿verdad? De la GAN 2000, aquí son 2 dosis con tiempo entre semanas. En la preparación se debe dejar que la vacuna se descongele y que alcance la temperatura ambiente antes de usarla, ¿verdad? Una vez descongelada puede ser mantenido a más 2 grados centígrados o a más 8 grados centígrados durante las 12 horas. Se debe agitar suavemente el vial, se debe de extraer 0.5 ml en un recipiente estéril. Entre los efectos adversos, pues los locales son prurito, dolor en el brazo, fiebre, edema, enrojecimiento e induración. Y en el caso de los sistémicos, pues un dolor muscular, cefalea fatal, náuseas. Entre las recomendaciones generales de los CDC para la inmunoprevención por vacunas, antes del contacto con el virus, la vacuna puede protegerlo de enfermarse, pero dentro de los 3 días posteriores a la exposición al virus, la vacuna podría protegerlo de contraer la enfermedad. Si aún contrae la enfermedad, es posible que se enferme mucho menos que una persona no vacunada. Es decir, que si ya tenemos los 3 días, a los 3 días estamos expuestos al virus, lo más que puede hacer es hacer que no nos dé tan fuerte, pero no evitar, la verdad. Dentro de los 4 a 7 días posteriores a la exposición del virus, es probable que la vacuna le brinde cierta protección contra la enfermedad. Si aún la contrae la enfermedad, es posible que no se enferme tanto como lo haría una persona que aún no esté vacunada. Se debe tomar siempre en cuenta, ¿verdad?, que haya desarrollado el exantema de la viruela. La vacuna no lo protegerá, o sea, al vacunar, ¿verdad?, a laboratoristas que trabajan con ortopoxivirus, personal militar, personal de salud, a discreción, ¿verdad?, porque están manejando este tipo de virus. Y en brotes se va a aplicar la estrategia de vacunación en anillos. En este caso se va a considerar que la vacunación se encuentra contraindicada en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo con inmunodeficiencia grave desconocida, o receptores de trasplante de médula, al menos dentro de los 4 meses posteriores. Como medidas de bioseguridad estándares, siempre se va a mantener la distancia física de 1 a 2 metros de distancia con el paciente. Vamos a seguir tomando las medidas que nos ha llevado el COVID-19 y las vamos a ir replanteando con la viruela símica. El lavado debe de ser constante, el lavado de manos, ¿verdad?, el uso de guantes, no debemos de estar tocando secreciones, ¿verdad?, para poder evitar, ¿verdad?, contagiarnos. El uso de la mascarilla médica, hay que recordar, ¿verdad?, que una de las maneras de salida y de entrada son por gotitas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de evitarles una medida de bioseguridad. El uso de mascarilla, ¿verdad?, durante procedimientos generadores de aerosoles y el uso de gabacha impermeable para la atención de pacientes. Como pronóstico, suele ser una enfermedad que es autolimitada con síntomas que van a durar de 2 a 4 semanas y los casos graves ocurren con mayor frecuencia entre los niños y sobre todo en los de África, porque están relacionados con el grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la naturaleza de las complicaciones. Las complicaciones pueden ir incluidas ya sea infecciones secundarias, una bronconeumonía, una sepsis, una encefalitis e infección de la córnea con la consiguiente pérdida de la visión. La tasa de letalidad de la viruela del simio ha oscilado entre 0 y el 11% en la población general, y este ha sido mayor entre los niños pequeños. Como prevención, ¿verdad?, vamos a evitar el contacto con animales exóticos importados y conocidos como reservorios, a evitar el contacto con cualquier secreción, ¿verdad?, a aislar a los pacientes infectados y hay que practicar siempre una buena higiene de manos, ¿verdad?, después del contacto con casos sospechosos.
y el uso de equipo de protección personal, ¿verdad? Cuando se atienda